Hola a todos. Bueno, este es un podcast para que conozcáis un poco lo que hemos hecho en un artículo que publica la revista Mediterránea y que se llama Uso de medios y polarización afectiva en España. Y la verdad que es que viene perfecto porque prácticamente estamos grabando este podcast un día después de las elecciones que se han celebrado, las elecciones europeas que se han celebrado en España y en otros 26 países de la Unión Europea. Y precisamente uno de los términos que ha estado de moda en estas elecciones es la polarización afectiva. Por tanto, la polarización afectiva es un fenómeno de moda, ¿no? Y entre las causas que se suelen citar, que se suelen citar muchas causas de este fenómeno de la polarización afectiva, entre una de esas causas está precisamente los medios de comunicación, ¿no? Eh, bueno, los medios de comunicación que junto a los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, pues acaban teniendo un papel relevante, ¿no? ¿Y no crees, José Miguel, que esto acaba teniendo consecuencias políticas, pero también consecuencias sociales? Así es, bueno, dentro de la literatura de polarización afectiva se han mencionado las diferentes consecuencias que tiene este fenómeno. En el campo de las consecuencias políticas o institucionales se habla de cómo la polarización afectiva reduce el rendimiento institucional, la capacidad de llegar a acuerdos, llegar a consenso en políticas fundamentales, también las consecuencias que la polarización puede tener en términos del comportamiento electoral de los ciudadanos. Y sobre todo en el plano social ha habido una gran preocupación por cómo la polarización afectiva genera procesos de hostilidad interpersonal que dificultan las relaciones sociales con aquellos que no piensan como nosotros. Pero, ¿y los medios realmente juegan un papel? Es decir, los medios realmente son instrumentos que están agudizando la visión política y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Porque tienen intereses comerciales, para ellos es mejor que haya esta polarización o que haya esta confrontación, o realmente los medios son maquinarias ideológicas. Es una pregunta interesante desde el momento en el que podemos plantearnos hasta qué punto los medios generan actitudes o simplemente se dedican a exacerbar o reforzar las actitudes preexistentes. Lo que está claro, y es uno de los puntos de partida de nuestro artículo, es que el ecosistema mediático ha cambiado de manera decisiva en los últimos años, se ha fragmentado, también ha ido adquiriendo una condición híbrida y especialmente en cuanto a la fragmentación, esto ha generado que el tipo de público para el que hablan los medios sea diferente y que en muchas ocasiones se decida adoptar una posición mucho más militante, un discurso mucho más sesgado para precisamente fidelizar a las audiencias también a través de explotar las emociones y de satisfacer las necesidades de refuerzo cognitivo. Por tanto, sí, está claro que hay una estrategia comercial detrás de los discursos militantes o polarizantes de los medios. Claro, pero como te referías precisamente en nuestro artículo, también nosotros de alguna forma acabamos contribuyendo como audiencia, es decir, no solo es que los medios tengan esta otra estrategia, sino que de alguna forma nosotros estamos contribuyendo a que esta estrategia tenga éxito. Claro, así es, porque no podemos olvidarnos la capacidad de agencia del individuo, del consumidor. Los ciudadanos elegimos los medios que consumimos, especialmente cuando hablamos de medios tradicionales, es decir, de la televisión, de la prensa, y hay una decisión activa y consciente de qué tipo de medio elegimos. Y en esa decisión lo que prima es la teoría de la exposición selectiva, ¿no? Nos exponemos, elegimos ver aquellos medios que en principio se adecúan más a nuestras preferencias políticas, a nuestra manera de pensar, y elegimos aquellos medios que van a confirmar aquellas cuestiones que intuimos o que queremos reforzar. Por tanto, la conducta de exposición selectiva, digamos que es el principal mecanismo teórico que usamos a lo largo del artículo para hablar de la conexión entre consumo de medios y polarización afectiva. Y luego también reconocemos que hay algunos ecosistemas donde puede que no esté actuando la exposición selectiva de una manera tan clara, que son aquellos sistemas digitales como las redes sociales, donde el contenido que vemos no está mediado por una elección directa del individuo, sino que hay algoritmos y que eso también nos puede generar entrar en contacto con contenido del exogrupo y en todo caso eso también generaría una especie de reacción emocional adversa. Pues entonces, ya que has mencionado medios, y como nuestro artículo va de medios, y hablamos de la prensa, hablamos de la televisión, hablamos de la radio, hablamos de las redes, bueno, pues hablemos un poco de los medios, ¿no? Siempre se ha dado muchas vueltas a un tema importante que es el papel que está jugando el infoentretenimiento, ¿no? Que de alguna forma sustituye a lo que era antes el modelo tradicional del formato rosa, donde la gente se junta de alguna forma en un espectáculo a veces muy bronco, polémico, para, en su caso, para hablar sobre los famosos, en este caso, para hablar de los famosos que son los partidos políticos, que son los líderes, ¿no?
Pero la idea es si estos medios platitudinales, que sean preferentemente en la televisión, pero también en la prensa digital y en la radio, son realmente los que generan la polarización afectiva. O, como sucede y como acabas de comentar, como sucede en algunas teorías de redes, estos medios realmente son atendidos por aquellas personas que ya tienen actitudes predispuestas. Es decir, la pregunta al final es, ¿los medios nos hacen que nos polaricemos o somos los que ya estamos polarizados o los que están polarizados los que ven estos medios proactitudinales o estos medios más broncos, estos medios donde se produce este tipo de política o de noticia más de confrontación en vez de más una noticia más sosegada, más pausada? Pues establecer una dirección de relación causal directa entre medios y polarización es complejo, precisamente porque, como acabamos de explicar, la decisión de ver ciertos medios está mediada por la exposición selectiva, es decir, por las actitudes preexistentes del individuo. Por tanto, decir que los medios generan en sí actitudes sería bastante arriesgado. Nosotros apostamos más bien por la teoría del refuerzo en espiral, que vendría a decir cómo el consumo de medios está guiado por la identidad o las actitudes del individuo, pero esos medios a los que se expone el individuo terminan por reforzar o exacerbar tanto esas actitudes como los sesgos derivados de esas actitudes e identidades. Y por tanto nos interesa especialmente pensar cuáles son los marcos que instalan los medios para interpretar la realidad política y cómo esos marcos que instalan los medios, tanto los marcos como las narrativas, sí que pueden generar un efecto polarizante al influir en la percepción de la realidad e incluso en el procesamiento cognitivo de los diferentes estímulos. Se trataría, por tanto, de entender cómo los medios actúan de una manera muy similar a lo que se ha conocido como las cámaras de eco en las redes sociales. Es decir, los medios proveen relatos, argumentarios, que son la base del conflicto entre los diferentes simpatizantes de los grupos políticos, y los medios lo que hacen es exacerbar unas actitudes preexistentes y unas identidades que tenemos de base, pero que se magnifican por las narrativas que instalan los medios. Claro, y nosotros ahí damos ya algunas pistas, ¿no? En el artículo sobre varias cosas, ¿no? Por una parte sobre cuanto más agregamos nuestros consumos, más reforzamos nuestras creencias y más extremos nos volvemos. O sea, de alguna forma, cuanto más aceptamos de que hay una oferta muy diversa y buscamos el producto que a nosotros nos interesa y que nos exponemos a él porque no nos produce disonancia, etcétera, pues al final más reforzamos nuestras creencias y nos movemos en esa especie de cámara de eco donde nos volvemos mucho más partidistas, ¿no? Y además también tenemos, y eso es una referencia muy importante en el artículo, es el tema de cuanto más se usan los medios, ¿no? O sea, al final, cuanto más usamos los medios, más podemos entrar en contacto de alguna forma con esos estímulos polarizantes, ¿no? Entonces yo creo que esas dos líneas, ¿no? ¿Te parece que son las dos fundamentales del artículo, ¿no? Así es, recuperando un concepto fundamental que es el de dieta informativa, nuestro propio grupo de investigación viene trabajando en este concepto, bueno, pues por una parte la cuestión de la diversidad de la dieta, ¿no? Que sería un elemento fundamental, hasta qué punto una dieta menos diversa genera mayor refuerzo proactitudinal y por tanto mayores sesgos identitarios, grupales y al final mayor polarización afectiva. Pero en este artículo en concreto partimos de un supuesto mucho más claro, mucho más sencillo, que es la influencia de la frecuencia de consumo. Es decir, si hacemos un paralelismo con la dieta alimenticia, no nos planteamos tanto la influencia del tipo de alimento o la influencia de, bueno, de la diversidad de la dieta, sino de la cantidad con la que se consume. Y evidentemente planteamos algo que es obvio, es la probabilidad de entrar en contacto con estímulos polarizantes cuanto más se consuman los medios, cuanto más se tenga una dieta más recurrente. Y de hecho, en una parte del artículo lo que vemos son las diferencias de medias de polarización afectiva según el consumo de medios. Utilizamos tres tipos de medios: redes sociales, televisión y periódicos digitales, y evidenciamos que las personas más polarizadas son para los tres medios aquellas personas que consumen de una manera más recurrente noticias de información política a través de estos canales. Por tanto, parece que hay una relación entre polarización afectiva y el estar enganchado a la actualidad, tanto si es por redes sociales como por televisión o por periódicos digitales. Vale, o sea que, bueno, no hemos dicho, hemos hablado mucho, pero no hemos dicho a aquellos que van a ser lectores de nuestro artículo en Revista Mediterránea que todo esto está hecho con datos de una encuesta, que es la segunda encuesta nacional de polarización, que elaboramos todos los años desde CEMOD, desde el Centro de Estudios Murciano Opinión Pública, y que ahora va por su cuarta edición. De hecho, ahora mismo acaba de salir de campo
la cuarta encuesta nacional y que esto se hizo con datos, por tanto, del año 2022, ¿no? Y bueno, y hay una, digamos, cerrando un poco esta última, y te hago la última, si quieres, cuestión, pero cerrando un poco todo este círculo, llegamos a la idea efectivamente de que cuando los individuos realizan un consumo de información de manera continua, independientemente que lo hagan a través de cualquier medio, lo cierto es que las medidas de polarización afectiva alcanzan niveles más altos. O sea que parece que sí que tenemos una cierta demostración de que hay una relación de consumo, de nivel de consumo, con el nivel de información. Ahora, esto explica que quien consume más está más polarizado, ¿no? Pero la cuestión es, ¿pero consumir más polariza? Es decir, un mayor uso de los medios de información puede explicar mayores niveles de polarización afectiva e individual. Esta es la pregunta final. Y sobre eso, ahí en el artículo dejamos algunas puertas abiertas, ¿no? Efectivamente, una vez que hemos analizado la diferencia de medias de polarización afectiva individual, dependiendo del nivel de consumo de los tres medios que consideramos en este artículo y en la referida encuesta nacional de polarización del CEMOP del año 2022, nos planteamos una serie de modelos de análisis multivariante, de regresiones lineales, donde tratamos de determinar la influencia del consumo de medios considerando otra serie de variables que también, o, lógicamente, pueden llegar a explicar la polarización afectiva. Y los resultados indican bueno, que efectivamente se confirma que el aumento o la frecuencia con la que se consumen las redes sociales y los periódicos digitales incrementa la polarización afectiva individual. Pero lo más interesante es que esto no pasa con la televisión. Nuestro estudio, a diferencia de otros que se han realizado, considera tres tipos de medios diferentes, asumiendo la condición híbrida del sistema. Y por tanto, lo que viene a hacer es demostrar que es en aquellos medios de la esfera digital donde de manera más clara la frecuencia con la que se está entrando en contacto con los estímulos informativos y con el contenido producido por los medios, es en esos medios de la esfera digital donde esto incrementa la polarización afectiva individual, lo cual también es bastante coherente con la literatura existente que ha puesto el acento en la influencia de los nuevos medios y de las redes sociales en la polarización afectiva. Y lo que planteamos al final es que, bueno, es evidente que consumir más hace que aumente la probabilidad de entrar en contacto con estímulos polarizantes, pero también esto podría evidenciar que las personas que más consumen información política son también personas que tienen una mayor necesidad de refuerzo identitario, ¿no? Que son las personas que necesitan tener más evidencias constantes a favor de su grupo o, bueno, tener más gasolina constante para su batalla grupal. Bueno, pues con eso también dejamos a los lectores de nuestro artículo en Revista Mediterránea una pregunta o una nueva línea de investigación, que es el hecho de empezar a ver, por una parte, los medios digitales, sea el formato que sea, y por otra parte, los medios tradicionales, para ver si hay comportamientos diferenciados en cuanto a los niveles o a la explicación de niveles, de mayores niveles de polarización afectiva o individual. Bueno, yo creo que con esto, yo creo que está súper presentado el artículo. No nos hemos presentado nosotros, José Miguel Rojo, que es becario predoctoral del Departamento de Ciencia Política y de la Administración Pública de la Universidad de Murcia. Eh, Alberto Mora no está, pero es profesor de Ciencia Política también de la Universidad de Murcia. Bueno, y yo soy Ismael Crespo, que soy catedrático de Ciencia Política y director del proyecto Polariza, en el cual estamos precisamente articulando todo este tipo de investigaciones. Bueno, esperamos que os guste este artículo, uso de medios y polarización afectiva en España, y nada, que nos sigáis con nuestras publicaciones. Muchas gracias.